pasamos a hablar de este libro Hazte quién eres, donde evidentemente Jorge se hace eco y lo cita, de hecho, en la frase de Píndaro, el epinicio de Píndaro, donde decía: atrévete a ser quien eres. Y bueno, muchas de las cosas que están en este libro ya se han ido diciendo a lo largo de las charlas anteriores, pero ahora va a ser el propio protagonista del libro quien nos las recuerde. Jorge. Pues muchas gracias, Fernando. Bueno, yo no sé si acertaba el filósofo Leibniz cuando decía en su ensayo sobre la Teodicea que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Sospecho que no, pero yo ahora mismo me siento en el mejor de los lugares posibles, con amigos muy queridos y sobre todo a la vera del maestro, así que muchas gracias, Fernando, por invitarme, porque me gloria estar aquí. La verdad es que estar en este momento en los Eleusinos yo creo que a todos nos emociona mucho, y creo que no exagero si digo que estoy sentado a la diestra de un auténtico filósofo presocrático, un filósofo presocrático que ha llegado a nuestros días. No sé si conocéis esta anécdota, a mí me gusta mucho, de Gore Vidal, el gran novelista, bueno, el irregular novelista estadounidense, que cuando era muy jovencito fue a visitar a George Santayana. Bueno, George Santayana, a pesar de su nombre, era abulense, había nacido aquí, pero estuvo 40 años en Estados Unidos y se cambió su Jorge a George. Y el caso es que cuando ya contaba con una edad provecta, tenía más de 90 años, vivía retirado en el convento de las monjas azules en Roma, y Gore Vidal fue a visitarlo y se encontró a un viejecito con un pijama pardusco sentado en un cheslón de hierro, y estaba leyendo un grueso tomo, un libro de historia muy grueso, y como era tan sumamente descomunal, pues lo que hacía era que cada página que iba leyendo la arrancaba y la tiraba al suelo, ¿no? Y entonces estuvo hablando un rato con él, y en el momento en que cesó la conversación y él salió del convento, apuntó en su diario: un rato de conversación con Sócrates en pijama. Bueno, pues yo creo que los que estamos aquí al final no estamos con Sócrates, pero estamos con un presocrático, no en pijama, sino con abrigo, pero viene a ser lo mismo, y por eso a mí me hace mucha ilusión estar en este momento con vosotros, y sobre todo con Fernando. Bueno, este libro del que ha hablado Fernando, Hazte quién eres, y del que sí que habéis estado hablando a lo largo de estas jornadas, eso me hace mucha ilusión. Solo decir, entre bromas y veras, que es un libro que me han escrito los amigos. Y esto, bueno, pues quizás sea más entre veras que bromas, porque realmente este libro surgió de muchas conversaciones que he tenido con amigos y de muchas cosas que al final uno va detectando cuando, en fin, pues va descubriendo ciertas cosas que se van cociendo en el ambiente. Al final, hacer filosofía es como ser un sismógrafo que de repente nota pues que la antenita se le dispara, ¿no? Y que caza una señal de SOS, ¿no? Y muchas veces en las frases hechas y en el lenguaje común se va dando cuenta de ciertas cuestiones que están en ese momento acuciando, ¿no? Y de eso va, o sea, es un ensayo de filosofía práctica, de filosofía mundana. A mí me gusta mucho. Luis Alberto de Cuenca se define como un poeta menor, en el sentido de que la poesía menor es aquella que no es que sea secundaria, no es que tenga menos valía que la poesía mayor, sino que se ocupa de las cuestiones mundanas, ¿no? Y a mí me gusta mucho la idea de la filosofía menor, y esa es la que yo trato de practicar, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que a partir de esas cuestiones mundanas que me han ido diciendo mis amigos y que he visto en aquellos que me rodean, he escrito este libro. La verdad es que, hombre, a veces, a fuerza de decir esta broma de que me lo han escrito los amigos, a veces alguno un poquito avisado me ha dicho que entonces que comparta los royalties con ellos, ¿no? Eso es una cosa que ya no hacemos. Sabéis que el poeta Dante Gabriel Rossetti, cuando se murió su novia, que era Elizabeth Seidel, que era una poeta muy importante, pero a la vez era una modelo de muchos pintores prerrafaelitas, la conocéis de sobra. Cuando se murió con 32-33 años, él, como prenda de amor, pidió que el manuscrito de sus poemas se enterrase al sepulcro de Elizabeth Seidel. Y es de aquí que pasó el tiempo, 2 o 3 años, y él se dio cuenta de que necesitaba ese manuscrito, con lo cual mandó que la desenterraran para poder recuperarlo, ¿no? Bueno, pues a tal efecto me sucede lo mismo, ¿no? Yo suelo decir que el libro me lo han escrito los amigos, pero luego a la hora de la verdad pues soy yo el que me quedo con los beneficios. Bueno, ya os digo que este es un libro de filosofía, con todo lo que ello supone, porque ya decía Larra que escribir en España es llorar, y escribir de filosofía ya no es llanto, sino que es llanto y rechinar de dientes. Pero bueno, de alguna forma está funcionando bien, igual que la anterior agitación sobre el mal de la impaciencia tuvo una cierta fortuna, y yo eso lo celebro muchísimo. Lo que pasa es que Agitación es un libro que a mí me deja un cierto remordimiento. Me deja como un remusguillo, porque Agitación es un libro de crítica, y yo no soy muy favorable a la crítica, sobre todo a la crítica destructiva. Cualquiera puede hacer crítica, cualquiera puede ponerse refunfuñón y puede criticar lo que hay.
A mí me gusta mucho una cosa que contaba Edmund Burke, el padre del conservadurismo, en un libro que escribió acerca de la Revolución Francesa, justo cuando ya empezaban a avizorarse pues los desafueros de la Convención y el derramamiento de sangre, ¿no? Y decía, cualquiera puede abrir un reloj y despanzurrar las piezas, las bielas, los pistones, los tornillitos encima de una mesa, pero ver quién es el guapo que consigue recomponer todas esas piezas para que vuelva a funcionar. Bueno, pues efectivamente eso es una crítica, creo yo, muy elocuente a la crítica destructiva. Y precisamente al sesgo de esos meses, el poeta escocés Robert Burns hablaba de un ratoncito al que le había costado agotadoras dentelladas formar una madriguera y al que un golpe de azada se le había desbaratado, ¿no? Yo creo que en el fondo es la misma idea. Cualquiera puede ser crítico, cualquiera puede destruir lo que hay, pero no es tan fácil hacer, bueno, pues una propuesta, un ideal propositivo, algo que sea un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese remordimiento que me daba ese libro de crítica, que a pesar de todo funcionó bien y con el que quedé contento, que esa agitación sobre el mal de la impaciencia, pues traté de hacer ahora un libro de propuesta. Ya sabéis que Borges, en ese cuento maravilloso, Tlön Uqbar Orbis Tertius, decía, los metafísicos de Tlön afirman que todo libro lleva en su seno su contralibro. Bueno, pues efectivamente, Agitación llevaba en su seno este contralibro, que es Hazte quién eres, y yo no me podía quedar tranquilo hasta que no lo publicase. Entonces, aquí va mi propuesta. Evidentemente, este libro es muy deudor del Sendero de la Mano Izquierda. Por supuesto, yo realmente he echado los dientes leyendo ese libro, he echado los dientes leyendo a Dragó, y la verdad es que al final, de forma consciente y sobre todo de forma inconsciente, se te va pegando muchas cosas, porque al fin y al cabo es el espejo en el que uno trata de mirarse. El Sendero de la Mano Izquierda es un libro que a mí me parece enormemente iluminador, por el que no pasan los años, que sigue siendo muy muy refrescante, pero con el que tengo una diferencia que explicaré un poquito más adelante, que es una diferencia de índole escrupulosamente filosófica. Bueno, aquí cabría preguntarse, ya que hemos hablado tanto de Hazte quién eres, del ideal de Píndaro en la segunda de las Píticas, ¿qué es eso de hacerse quien se es? Porque claro, parece una cosa obvia de estos sintagmas filosóficos que se dan por sentados, pero a veces parece muy complicado, ¿no? Yo lo sintetizaría sencillamente en una tarea escultórica. Es decir, hacerse quien se es para empezar, cincelar el carácter, lo cual supone una dura brega, porque supone, por un lado, limar las aristas y, por otro lado, desprenderse de esa materia mostrenca de la que muchas veces no queremos desprendernos, ¿no? Y luego, sobre todo, supone reconocer que uno nunca es idéntico a sí mismo, o mejor dicho, que uno no precisa de ser idéntico a sí mismo para ser. O sea, entre otras cosas, este libro es una crítica a esa noción tan en boga en nuestros días que es la identidad. Bueno, pues sería sencillamente reconocer que uno no precisa de ser idéntico para ser. La identidad es un atributo lógico, pero no aplica a personas y no aplica a lugares. Entonces, de alguna forma, de eso se trataría, de cincelar el carácter, de que al fin y al cabo tener un carácter berroqueño no es recomendable para la vida, pero tener un carácter feble y ser como arcilla fresca en la que todos van dejando los surcos tampoco es algo que quepa esperar, ¿no? Luego, decir que es un libro de filosofía, muchas veces la gente se sorprende y te dicen que prácticamente estás llevando a cabo una tarea heroica, porque fíjate, la filosofía en nuestro tiempo está muy amenazada y tal. Bueno, hay que empezar diciendo que eso es mentira. La filosofía no está amenazada, la filosofía no corre ningún peligro, y por mucho que se cuezan los planes de estudio y muchos bandazos que dé un gobierno y de otro, la filosofía no está amenazada por la sencilla razón de que la música no se vio amenazada cuando dejaron de venderse discos, y por la sencilla razón de que el cine no se vio amenazado cuando cerraron los videoclubes. La filosofía, es decir, el discurrir filosófico, el hacerse las preguntas existenciales de quiénes somos, qué hacemos aquí, cuál es el sentido de nuestra existencia. Esas preguntas nos las vamos a hacer mientras exista la naturaleza humana. Nos las hacíamos al abrigo de la cueva y lo seguiremos haciendo hasta el final de los tiempos, por lo cual yo no soy negativo en relación a la filosofía. Ahora bien, sí tengo serios problemas con la filosofía académica, y es una cosa que además critico de una forma bastante acerba en este libro. Lo estaba comentando antes con uno de los asistentes, que realmente el libro no busca ser polémico, no es un libro con ánimo de controversia, pero es cierto que tiene a lo mejor 7 u 8 mandamientos que pueden molestar, y sin embargo el que más callos ha pisado es uno que lleva por título Huye de la academia. Por ese mandamiento me han insultado. Realmente hay gente en redes que se lo ha tomado muy mal, porque es verdad que cargo las tintas contra la academia quizá de una forma excesivamente acerba, pero sobre todo cargo las tintas contra la filosofía académica.
Yo creo que la filosofía, al final, cuando se defiende la filosofía, se hace siempre desde el victimismo. Y desde esta posición defensiva de nos la están quitando, la filosofía está muriendo, está languideciendo, yo creo que la filosofía hay que defenderla activamente. Es como aquel discurso de Churchill de pelearemos en las playas, en los campos, en las pistas de aterrizaje. O sea, defender la filosofía supone, entre otras cosas, acercar la filosofía al pueblo, hacer que descienda a la liza de lo mundano, como Sócrates. No mantenerla en el pináculo de la Torre de Marfil, sino sencillamente, si se hacen artículos de prensa, por ejemplo, introducir filosofía en ellos, introducir la amenidad de la cortesía de la amenidad de la filosofía, no mantenerse en ese mundo endogámico y autorreferencial que es la academia. Entonces yo creo que eso, para empezar, sería una buena postura si no queremos que al final nos mantengamos siempre en esta jeremiada constante, ¿no? Y luego, por otro lado, la filosofía y en general el discurrir intelectual, yo lo comparo, aunque parezca un ejemplo muy prosaico, a recoger setas. Ya sabéis que muchas veces cuando la gente va a recoger setas, hay quien, la gente más juiciosa, pues lleva una cesta de mimbre a modo de esportón, y entonces al recoger las setas, pues por entre los agujeritos, por las rendijas, van cayendo las esporas, de tal suerte que, bueno, que sin perjuicio de que luego la seta acabe en la sartén, esas esporas han ido cayendo en el campo y terminarán fertilizando. Sin embargo, hay gente que decide, por alguna extraña razón, ir a recoger setas con bolsas de plástico, de tal forma que están impermeabilizando los frutos de su cosecha a otros tantos, ¿no? Eso es lo mismo que pasa con la filosofía y lo que pasa con el pensamiento. Hay quien está irrigando constantemente, el resto de mentes con su discurrir, y hay, sin embargo, quien prefiere impermeabilizarlo con esa fría profilaxis que podría ser el pensamiento académico, ¿no? La verdad es que yo creo que vivimos, no es exageración decir que vivimos en la república platónica de los expertos. Yo creo que los expertos y los técnicos nunca habían tenido tantísima importancia como ahora. A mí realmente se me ponen los pelos de punta cuando aparecen, sobre todo ahora, al calor de la cuarta revolución industrial o la autodenominada cuarta revolución industrial. Hay gente que sale en la tele y más o menos pues vistiéndose con los ropajes de aquellos arúspices etruscos que escrutaban las entrañas de las ocas, te dicen completamente serios y muy tranquilos que hay una serie de trabajos que van a desaparecer, que el capitalismo va a hacer que nuestra vida cambie radicalmente, que nos tenemos que despedir de ciertas cosas, que la suerte está echada y que esto es lo que va a pasar. Bueno, para empezar, el futuro no es lo que va a pasar. El futuro en tal caso será lo que haremos que pase, pero no lo que va a pasar, no lo que nos va a pasar por encima, digo yo. Y luego, por otro lado, esta idea de que los técnicos y los expertos tengan tanto poder como para decidir por nosotros ciertas cuestiones es algo que me pone los pelos de punta, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro yo creo que es, en último término, una defensa de la filosofía práctica, de la filosofía mundana y de la filosofía, de alguna forma, que irriga todas las facetas de la vida, y un denuesto de la filosofía académica retenida en su torre de marfil. Es que esto que estoy diciendo de los técnicos y de los expertos, yo creo que no soy el único en darse cuenta de que, bueno, pues no sé, en los últimos años se está alumbrando un nuevo culto a la técnica, un nuevo culto a la tecnología, que nos hace pensar que hay ciertas cosas que se resolverán por ensalmo, que se resolverán solas, porque la tecnología será la responsable de hacerlo, y que aquellas cosas que no se resuelvan es porque estaban condenadas sin remisión. Y bueno, esto efectivamente yo lo he llamado tecnodicea, en referencia a la teodicea que he nombrado antes, pero la verdad es que si me permitís en fin, una cosa que venía pensando antes. ¿Vosotros recordáis durante el confinamiento, cuando todo el mundo salía a aplaudir a las 8 de la tarde y se aplaudía a los sanitarios, se aplaudía incluso a aquellas profesiones habitualmente denostadas que de repente se habían vuelto ineludibles, ¿no? Se aplaudía a las cajeras, se aplaudía a los transportistas, se aplaudía a toda esa gente que tenía que estar cara al público por el riesgo que corrían, ¿no? Y se decía, es gente a la que no habíamos prestado atención y que ahora mismo nos damos cuenta de que no podríamos vivir sin ellos y lo importantes que son y tal. Bueno, realmente todos sabíamos que eso era una tontería, todos sabíamos que esa retórica redentorista que nos decía que de la pandemia saldríamos mejores, saldríamos como transfigurados, todos sabíamos que era una idiotez. Y la verdad es que el otro día yo vivo en Madrid, en la Guindalera, y tengo la suerte de tener al lado un mercado de abastos, pero muchas veces por cuestión de tiempo, porque llego tarde o lo que sea, pues tengo que ir tengo dos supermercados cerca que tienen horarios mucho más largos, ¿no? Y entonces el otro día fui a uno de ellos, al Lidl,
y descubrí que habían retirado varias de las cajas en las que habitualmente te atendían y habían puesto una sección enorme de cajas de autocobro. Entonces pregunté al encargado y me dijo que esas cajas de autocobre las habían puesto para aligerar la carga de trabajo de las cajeras. Que quizás sea así, pero claro, te hace pensar que al fin y al cabo, si tiene que pesar en la balanza el salario de una cajera y lo que cuesta una máquina, pues al final, tarde o temprano, además de aligerarles la carga de trabajo, seguramente les quiten el trabajo, ¿no? Y el caso es que, pues me pareció terrible. Y no quiero volver, o sea, no voy a volver a ese supermercado y por supuesto no voy a frecuentar una caja de autocobro porque me parece absolutamente horrendo, ¿no? Y sobre todo porque da cuenta de este mundo que viene ahora mismo, que es este mundo de las grandes cadenas y de este comercio despersonalizado en el que no hay vecinos, en el que no hay familia, en el que no hay conflicto y en el que solamente hay mercado e individuos atómicos, ¿no? Y bueno, es que esto, salvando las distancias, es lo que sucede con esa cadena de cafeterías en la que para servirte te ponen el nombre en una tacita en un vasito de cartón y luego te llaman por megafonía, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que esto que ahora se dice de los comercios de proximidad me parece muy paradójico porque proximidad, la palabra próximo viene de prójimo y no puede haber un comercio de proximidad si quien te atiende no es el prójimo, sino un extraño, ¿no? Entonces yo la verdad es que prefiero llamarlos negocios personales. Y una de las promesas que he hecho de cara a este curso es, en lo sucesivo, solo frecuentar los negocios personales y no frecuentar estos negocios impersonales, estas grandes cadenas que, entre otras cosas, nos deshumanizan. Pero bueno, en fin, esto es un discurso que venía ahora pensándolo y lo estaba madurando en el camino. Este libro, Hazte quien eres, tiene como subtítulo un código de costumbres, y eso me gustaría explicarlo. Un código de costumbres, ¿por qué costumbres sino rutinas? Bueno, yo diría que la rutina es la costumbre maquinizada. Entonces habría que diferenciar, por un lado, entre la nobleza del hábito, entre la nobleza de la costumbre y la vileza de la repetición. Por eso yo digo en el libro que el hábito hace al monje y el chándal al deportista. Es decir, que de alguna forma la rutina es costumbre mecanizada y aunque valga para el gimnasio, no vale para la vida. O sea, por un lado, es un libro de costumbres y no de rutinas. En segundo lugar, esto hay gente que me lo ha dicho, este es un libro de ética, es un libro sobre valores. En absoluto, es un libro sobre costumbres, pero no sobre valores. Yo estoy completamente en contra de esa imbecilidad que prolifera en los planes de estudio de nuestro tiempo, que son los valores éticos. Los valores, pese a lo que dice su nombre, no valen nada. Los valores no significan nada. Es una auténtica fiesta de lo inconcreto, esas apelaciones que se hace últimamente en pos de la familia, en pos de la amistad, en pos de la comunidad, que son unas cosas que yo realmente no sé muy bien qué significan. Yo la verdad es que lo de los valores, digo en el libro, también medio en coña, que el declive del Barça, del equipo de fútbol, vino cuando empezó a enarbolar esa retórica de los valores. Porque realmente te encontrabas con cosas tan absolutamente esquizofrénicas como que un día el equipo que llevaba en su camiseta el logotipo de una ONG se iba al día siguiente a echar un partido en un país que no respetaba los derechos humanos y a la vez iban de puertas para adentro defendiendo la democracia, la sociedad abierta y estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto de los valores en el fondo no dicen nada. En el fondo las apelaciones constantes a los valores son una forma de insustancialidad y yo lo que creo es que hay que concretar porque etimológicamente lo concreto es lo coagulado, es lo condensado, es lo que ha crecido por acumulación. En la tauromaquia se diría que es lo que está en la plenitud de su trapío. Entonces yo creo que hay que crecer y solo se crece en las virtudes y también en los vicios. Es decir, una persona que concreta se puede extraviar, pero nunca cometerá el dislate de hablar de valores. Luego, habría que decir, y esto es lo que me permite recuperar ese libro maravilloso que es El sendero de la mano izquierda, un código de conducta. Me gustaría explicar por qué este libro es un libro de costumbres y no de conducta. La verdad es que yo creo, y aunque suene muy apocalíptico, no estoy exagerando, creo que nunca en la historia de la humanidad la conducta humana había estado tan sumamente vigilada. Y el hecho de que una conducta esté vigilada significa, entre otras cosas, que es susceptible de ser modificada. La verdad es que, muchas veces cuando hablamos de distopías, Drago ha nombrado a Kessler, se suele decir las grandes distopías del siglo XX son El cero y el infinito, son Un mundo feliz, son 1984. Yo creo que esas distopías están muy bien para describir el siglo XX, pero la distopía que describe el mundo que se viene encima en el siglo XXI es una que suele pasar inadvertida, que es Walden 2.
de Skinner, del padre del conductismo, del psicólogo. Bueno, en esta novela, Walden 2, se habla de este falasterio, de esta comuna en que no hay conflictos, y se dice: se han eliminado los conflictos no por medio de la fuerza, no por medio de la coerción, sino porque se ha introducido la conducta bajo la piel de todos ellos. Esa frase, que se escribe con ánimo de hablar de una sociedad utópica, feliz, es un libro escrito en 1949, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Realmente es una frase terrorífica, porque lo que te está diciendo es en qué consiste, a las claras, la ingeniería de la conducta. Bueno, podríais decir, ¿y a mí qué más me da? Lo que escribiese Skinner hace 70 años, ¿qué importancia tiene? Bueno, esto quizás menos conocido, pero el gran heredero de Skinner es un profesor de la Universidad de Stanford que se apellida Fogg, Brian Jeffrey Fogg, que es una persona de enorme influencia, aunque no de enorme popularidad. Es decir, es una figura que sigue siendo más o menos oculta, pero sin embargo su influencia es importantísima, entre otras cosas porque entre sus catecúmenos se cuentan los fundadores de Instagram, los fundadores de LinkedIn, los fundadores de Snapchat y realmente, bueno, pues todos los popes de Silicon Valley y de Palo Alto, ¿no? Entonces se llama Brian Jeffrey Fogg y tiene un libro publicado en 2011, FOGG, eso es, como Phileas Fogg. Y tiene un libro publicado en 2011 que no está traducido al español, que se traduciría como Tecnologías de la Persuasión o Tecnologías Persuasivas. Bueno, lo que hace este señor es aplicar la noción básica del conductismo. Sabéis que el conductismo, aquello que hacía Skinner con palomas, con aves y demás, ¿no?, que era tratar de inducir una conducta por medio de un sistema de castigos y de recompensas. Lo que hace este hombre es adaptar eso a las entonces incipientes, bueno, no tan incipientes redes sociales, ¿no? Y entonces habla todo el tiempo de un concepto que es el concepto de gatillo, el concepto de trigger. Dice, tú, por ejemplo, si tienes hambre, se te activa un gatillo que te induce a ir al bar a comerte un bocadillo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo te introdujese en la cabeza un gatillo que no tienes? Ese sería el gran éxito del conductismo aplicado a las redes sociales. Es decir, ¿qué pasaría si, por ejemplo, cada vez que pensamos en un amigo, rápidamente algo se nos encendiera en la cabeza y dijera, coge el móvil que tienes que entrar a WhatsApp? Si cada vez que piensas en hacer un viaje, dijeras, voy a entrar en TripAdvisor. Si cada vez que pensases en buscar un restaurante para comer ahora el domingo, entrases en Yelp. Si cada vez que pensases en un libro que alguien ha nombrado, te metieses en Amazon. Ese sería el gran éxito de este nuevo conductismo. Bueno, lo que explica este hombre, Fogg, que es una persona interesantísima y una persona terrorífica a la vez, es que tú puedes modificar la conducta de la gente por medio de esa serie de gatillos, al punto de que al final la gente va a interiorizar una serie de normas y lo va a hacer siempre de forma inconsciente. Esto, por supuesto, puede llevar, entre otras cosas, a la proliferación de tabúes, a la proliferación de pensamientos peligrosos. O sea, a una serie de cosas que hacen que al final se inutilicen parte de nuestra mente y se despierten otras. Bueno, digo esto porque, bueno, si empezáis a investigar vais a ver que, hablando de Fogg y hablando de las nuevas tecnologías, se suele hablar muchas veces del FBM, que son las siglas en inglés del Fogg Behavioral Model, el modelo de comportamiento de Fogg. Y la verdad es que ahí viene todo. Vais a ver que no me lo estoy inventando y que es una cosa terrorífica y que demuestra, entre otras cosas, que la conducta nunca había estado tan sumamente vigilada como hoy. Y luego la verdad es que, claro, nos ponemos a pensar que el smartphone que llevamos todos o casi todos en el bolsillo tiene geoposicionamiento, tiene acelerómetro, tiene altímetro, tiene brújula, tiene anemómetro con el que se registra la velocidad de los vientos, que toda esa información se está cediendo generalmente a Google, a Amazon y demás, pues al final evidentemente estamos controladísimos, pero sobre todo hay que tener en cuenta eso, que una conducta que está siendo controlada es una conducta susceptible de ser dominada o de ser modificada. Por eso mi reticencia a hablar de un código de conducta. ¿Qué alternativa hay a esto para no caer en el pesimismo y no caer en un talante catastrofista? Bueno, pues yo creo que, como siempre, volver la mirada a los clásicos. Sócrates, en los diálogos de Platón, hablaba de la encrateia. ¿Y qué es la encrateia? Pues la encrateia sería, en resumidas cuentas, el dominio de uno mismo, el autogobierno. Es decir, si están todos tratando de ponernos el capote para que invistamos, lo que tenemos que hacer es renunciar a ello. De alguna forma, quien no se gobierna es la persona que sufre acrasia. La acrasia no es lo mismo que la acracia. Sufrir acrasia no es ser una crata. Sufrir acrasia es ser una persona incontinente. Personas incontinentes ha habido toda la vida. Persona incontinente es aquella que, como el bebé, está deseando saciar sus impulsos de forma inmediata y luego se hace pis encima. La diferencia de nuestra época
es que nunca antes se había pensado que la persona acrásica era libre. Nunca habíamos pensado que un zampabollos a la caza de la satisfacción de voliciones es una persona libre, y hoy, sin embargo, si nos llevamos a ese engaño. Con lo cual hay que recordar las viejas palabras y hay que decir que efectivamente la encrateia sigue siendo uno de los ideales más altos con el que contamos, y que efectivamente solo es libre quien se gobierna a sí mismo. La verdad es que en relación a la vigilancia a la que nos están sometiendo las nuevas tecnologías, hay, uno de los mandamientos del que Fernando muy generosamente se hizo eco en un artículo en La Gaceta, lleva por título "No seas cotilla", y la gente se piensa que ese mandamiento es una coñita, que es una cosa hecha en aras de lo humorístico, pero realmente es una cosa muy seria. Poca gente sabe que la palabra cotilla remite a un tipo de corsé, y se generalizó el adjetivo cotilla por así decirlo, una vieja del visillo llamada Trinidad Cotilla, que hizo fama en tiempos de Fernando VII porque tenía la costumbre de delatar liberales. Es decir, que la palabra cotilla, curioso es esto, ya nace manchada con la vileza de la delación. Es decir, con esta idea de que cotilla es aquella persona que señala a alguien y la entrega a las autoridades, ¿no? Entonces, creo que es importante, muchas veces cuando se habla del capitalismo de la vigilancia y de estas cosas, suele hablarse, y esto lo conocéis todos, de la figura esta celebérrima del panóptico, de que de alguna forma el poder es como una especie de garita que está en el medio y nos está vigilando a todos. Y eso es mentira. La vigilancia no funciona así, el capitalismo de la vigilancia no funciona así. Funciona de la forma completamente opuesta. Funciona por medio del sinóptico. Es decir, son muchos los que vigilan a muchos. A mí, si me permitís el excurso, hice el ejercicio cuando se cumplieron en julio los 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Como siempre, proliferaron infinidad de artículos, de columnas, de reportajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hice el ejercicio de mirar qué personajes aparecían en esos textos, y siempre se hablaba de los mismos, ¿no? Siempre se hablaba, pues, de los dos artífices del asesinato, de los que se encargaron de apretar el gatillo, de Chapote y Amaya. Siempre se hablaba de uno de los que participaron que falleció, que era Oker, el nombre de código era Oker, y nunca se hablaba del que a mi juicio es el personaje esencial para entender ese asesinato, que es el chivato. Supongo que sabéis que a la hora de localizar a Miguel Ángel Blanco y saber dónde encontrarlo, fue esencial la figura de un hombre que trabajaba en un taller, en el taller familiar, y desde la penumbra de ese taller todos los días veía pasar a Miguel Ángel Blanco con una precisión matemática en el trecho que recorría desde la estación de tren hasta la gestoría en la que trabajaba. Entonces, a mí la verdad es que esa imagen me recuerda a la de los habitantes de Königsberg, hoy Kaliningrado, cuando ponían en hora su reloj, cuando todos los días Immanuel Kant daba su paseo vespertino. Este hombre sabía que todos los días ese joven concejal del PP en Ermua iba recorriendo ese camino. Entonces, ni corto ni perezoso, se puso en contacto con los militones del Comando Vizcaya para avisarles de esto, porque tiempo atrás Cantaurio había dado la orden de que había que informar del paradero de todos los concejales constitucionalistas que hubiera en Euskadi, ¿no? Entonces, claro, muchas veces cuando se habla de quién mató a esta persona, no se habla de alguien tan esencial como es el delator, como es el chivato, como es la persona que permitió localizar a esta persona y sin la cual no se habría producido el asesinato, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, porque el panóptico, digamos, visto desde una perspectiva cinegética, por así decirlo, ¿no? O sea, la vigilancia panóptica sería como si tú te colocas, como llaman los cazadores, en el puesto de traviesa, ¿no? Entonces te colocas en el centro de la mancha, que es donde pasan las piezas a batir, ¿no? Pero es que la vigilancia ya no funciona así. La vigilancia, los cazadores hablan de cazar al rececho. La vigilancia de hoy se da más bien fundiéndose y confundiéndose con el terreno, aglomerándose con él. Es decir, de alguna forma te vas infiltrando entre los demás, y al final el verdadero chivato, el verdadero delator y la verdadera vigilancia no la hace el poder, sino que la hace, pues, el compañero de pupitre, la hace el amigo, la hace el compañero, el amigo de la taberna, o la hace precisamente esa persona que desde la penumbra de su taller o desde donde sea que trabajaba este hombre te está vigilando y de hecho te da las buenas tardes, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Creo que la figura del delator es una figura que además precisaba de un análisis filosófico,
Y la verdad es que el delator en el fondo es como la planta de la cizaña. Ya sabéis que la cizaña es una plantita muy parecida al trigo, con la diferencia de que su semilla es venenosa, pero de alguna forma se funde y se confunde con el terreno, y como la cizaña, pues en fin, se confunde con el trigo y el delator se confunde con el amigo. Entonces, cuando muestro mi más enérgico rechazo al cotilleo, no lo hago por una cuestión baladí, sino porque creo que es el arma definitiva de la que se sirve la sociedad de la vigilancia en la que ahora mismo estamos.